La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno. Un programa que usted sabe es hecho especialmente y con todo el cariño para usted y para toda su familia. La Biblia es la palabra de Dios. Esta expresión define bien el valor de las Escrituras Sagradas para que el hombre pueda entender la voluntad y el proyecto de Dios para su vida. Pero hay 2 formas diferentes de complementar, de alcanzar todo el misterio que la palabra de Dios nos revela, como palabra de vida y palabra viva. Hoy en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa nos harán comprender mejor el significado de estas 2 expresiones. Después del segmento Accesibilidad, usted comprenderá el alcance de las acciones de accesibilidad con la doctora María Min, y la profesora Janaína Sumac nos enseñará cómo hacer un tambor con algo simple que tenemos en nuestras casas. En el segmento Perfecto Olor y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Leticia Lirio nos hablará sobre la ofrenda de Abel, un acto de fe. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel. Paz del Señor a todos. Es una satisfacción contar con su importante audiencia. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Solo necesita aproximar la cámara de su celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participe, envíe su mensaje, su testimonio, su experiencia. Todos los mensajes que recibimos son leídos y tienen gran importancia para nosotros. Citaremos algunos de ellos. La primera viene de Canadá, de la ciudad de Ottawa, un diácono de nuestra iglesia allá, Guillermo Montero, que así nos envía. Nos ha fortalecido el alimento recibido a través de los estudios en el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Amén. Wanda López, de Gobernador Valadares, Minas Gerais, escribió: participando del programa de la anterior semana, el pastor trajo un texto de Juan capítulo 4 versículo 50 que dice: ve, tu hijo vive. Me acordé
de mi hija al nacer tuvo que entrar a una UTI. Estaba muy enferma. La médica dijo que no pasaría de esa noche, pero yo fui al culto y el pastor predicó este texto y yo creí que Jesús estaba hablando conmigo. Volví al hospital y mi hija ya estaba sin ningún problema respiratorio. Hoy ella tiene 16 años y es instrumentista en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilla! Es la palabra viva. Ya dejamos una pregunta. ¿Qué pasó con su vida desde que usted aceptó a Jesús? Rita, de Casi Amor a Pasos, de Bahía, de la capital de Salvador, respondió: comencé a caminar en la luz y a vivir una vida de grandes experiencias con el Espíritu Santo. Comencé a ser parte de la iglesia fiel, a la cual Jesús vendrá a buscar para vivir eternamente con Él. André Lucas Sergio tiene 8 años. Maravilla. De la ciudad de la Sierra del Espíritu Santo. Nuestro Son abrazo. los niños. Es una participación muy grande de ellos. Y él escribió así: desde que acepté a Jesús como Salvador, comencé a tener experiencias con el regreso de Jesús y visiones, y Él me guarda de todo mal. Amén. Raquel, de Fortaleza se hará. En Jesús encontré al mejor amigo y consejero. Es verdad que las luchas y persecuciones no paran, pero tenemos un refugio, un lugar seguro donde podemos ir en los momentos más difíciles, que es a los pies del Salvador. Dalila de Oliveira Barreto Asís, de la ciudad de Mario Campos, de Minas Gerais, escribió: gracias a Dios tuve la oportunidad de nacer en un hogar evangélico y a los 9 años de edad acepté al Señor Jesús como mi único Salvador. Desde entonces mi vida está en las manos del Señor y hoy a los 32 años estoy muy agradecida a Dios por la oportunidad de criar a mis hijas en esta obra tan maravillosa. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hoy daremos continuidad al tema Palabra de la vida y Palabra viva, comenzando con la lectura del texto bíblico que está en Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo, Daniel, es un versículo que abre el Evangelio de Juan. Y Juan habla de un principio que está aquí en el versículo, que no es posible ser entendido en el plano de la razón humana. Es decir, no hay cómo comprender este principio por el raciocinio, por discursos o por conceptos. Hasta Sergio, porque todas las cosas que se relacionan a la razón del hombre, al intelecto del hombre, son relativas. Es decir, poseen un inicio y un fin. Exacto. Pero aquí, en el texto presentado, el apóstol Juan se refiere a un principio que es absoluto, que está referenciado a la eternidad de Dios. Y en la eternidad de Dios, observen, no hay pasado, ni presente, ni futuro, porque el tiempo allá no está contado. Gloria a Dios. Y tiene un punto que es fundamental destacar. En este principio absoluto, conectado por tanto a la eternidad de Dios, se encuentra que el verbo, ¿cómo está mostrado en este texto de Juan capítulo 1, versículo 1? Siendo esencial explicar que esta palabra verbo, que en el original verbo es logos, tiene para los filósofos un significado de la razón que domina el universo. Pero ningún filósofo consiguió definir que la razón que domina al universo es este.
En verdad, no se descubrió qué misterio era este, que estaba oculto desde la eternidad. Nosotros vamos a mostrar que vino el Evangelio de Juan, que nosotros leímos, que se abrió para mostrar un gran misterio. ¿Qué misterio? El misterio que estaba oculto, que es el Señor Jesús, El Verbo de Dios. el Verbo de Dios. Por la acción del Verbo de Dios, observen, por la acción del Verbo de Dios, todas las cosas fueron creadas. ¿Cómo está registrado en Juan capítulo 1, versículo 3? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús, sin Jesús. Jesús, Pero Daniel y todos, Dios no solo creó todas las cosas. no. Él creó, dice la palabra, y las sustenta. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. Y como tú acabas de mencionar, exactamente también es por medio del verbo que Dios sustenta todas las cosas. Y podemos leer un texto bíblico que está en la carta a los Hebreos, capítulo 1, la parte inicial del versículo 3. Que dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir, todo es sustentado por el verbo, que es Jesús. Dios Padre, Sergio, es quien pone, dispone y define, instruye y modifica todas las cosas, y tiene poder para realizar lo que Él quiere y efectuar en la vida del hombre según su voluntad. Como nosotros vemos, y está bien registrado en la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Ya está aquí, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Glorias a Dios. Es muy interesante, Sergio, porque lo que está escrito por revelación de Dios al respecto del querer y el hacer es exactamente la iglesia, la ciudad de Filipos, una vez que la obra de Dios en esta ciudad fue muy marcada. Esto es, Dios realizó con gran poder su querer y su hacer en esta ciudad. Y en verdad nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, que la ida de Pablo a Filipos se dio en su segundo viaje misionero, que aquí ya está apareciendo aquí. Todo su segundo viaje. Exactamente. Él salió de aquí, Antioquía. exactamente. Visitó las iglesias en todos estos lugares. Y como nosotros ya citamos, Aquí arriba está Filipos. hasta Filipos, que antiguamente estaba en la región de Macedonia, que naturalmente era una iglesia. Vamos a hacer este viaje aquí. Vamos a ver algunas imágenes. Ruinas del templo del tiempo del apóstol Pablo. que Están aquí. En esta ciudad fue en la que Dios operó de forma maravillosa la salvación del carcelero. Ahí está la imagen de una arena. La gracia de Dios se manifestó poderosamente en la ciudad de Filipo. ¡Qué maravilla! El querer y el hacer de Dios, porque este viaje fue una manifestación más de los tesoros de la gracia de Dios a los hermanos de las ciudades que ya habían sido visitados. En este segundo viaje, Pablo, acompañado de Silas, fue a lugares en el que ya había anunciado anteriormente la palabra del Señor, para ver cómo estaban las iglesias. Pablo y Silas, Sergio, llegaron a Filipos, como mostramos hace poco,
por una revelación de Dios. Y ellos comenzaron a orar a la vereda de un río, Amén. usando los recursos de la gracia para la realización de la obra de Dios. Y fue en un periodo, tal vez una vigilia, un momento de oración, a la orilla del río, que algunas personas que estaban en aquel lugar, y Pablo y Silas comenzaron a anunciar la salvación por la fe en Jesús a estas personas. Fue cuando hubo la conversión de una mujer, de una vendedora, de nombre Lidia. Ella y su familia aceptaron la salvación del Señor Jesús y fueron bautizados. Gloria a Jesús. Enseguida, Dios operó una gran liberación en una otra mujer, y ahí la noticia Se expandió. De lo que estaba siendo hecho, del querer y el hacer de Dios. La palabra viva estaba envolviendo a Pablo y Silas. Pablo y Silas entonces empezaron a ser perseguidos y presos por predicar el evangelio en aquella ciudad. Y en la prisión sucedió otra gran señal que marcó la obra de Dios en Filipos, que fue la conversión del carcelero, del guardia de la prisión donde estaban Pablo y Silas. Que el carcelero vio que Dios abrió las puertas de la prisión para el libramiento de Pablo y Silas. Aquel carcelero, observen, se quedó tan asustado que quería quitarse su propia vida. Pero la gracia de Dios se manifestó en su favor. Pablo y Silas comenzaron a predicarle. Y él no solo se libró de la muerte, sino también él y su casa fueron alcanzados por la salvación del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, la buena voluntad de Dios se expresa por medio de su Hijo Jesús, el Verbo de Dios, a través del cual Dios Padre realiza toda su voluntad. Por el Verbo de Dios que es Jesús, el Logos de Dios, Dios por tanto hace su propósito. Como tú también estás diciendo, Sergio, sobre el propósito de Dios, es importante distinguir el propósito divino en la creación y en la redención. Hasta porque en el proyecto de la creación, el Verbo estaba presente y por medio del Verbo fueron creadas todas las cosas. Pero observen, en el proyecto de redención, el Verbo Jesús se hizo carne y se entregó por nosotros para cumplir el propósito de Dios para la salvación del hombre, como está escrito en Juan, capítulo 1, versículo 14. Que dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. El Señor Jesús vino al mundo como hombre para tomar nuestros dolores y ser herido por nuestras transgresiones, como está muy bien descrito en el libro del profeta Isaías, que profetizaba lo que después sucedió. Esa fue la redención que el Verbo Jesús trajo al hombre a través de la sangre derramada que Él mismo derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. En el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados y el acceso a la presencia de Dios eran alcanzados por la sangre derramada de una víctima en el altar del holocausto. El altar del holocausto estaba aquí en el tabernáculo, está proyectado aquí, y era el primer encuentro que el israelita tenía cuando entraba. Aquí. Cuando entraba al tabernáculo, era exactamente el primer encuentro, el altar del holocausto. Esta construcción del tabernáculo y la utilización fueron reveladas por Dios para que pudiese
habitar con su pueblo. Y alrededor, aquí vemos el tabernáculo, alrededor de él, estaban posicionadas las tribus de Israel. Usted ya mencionó que pasando por esta primera puerta o entrada, se veía el altar del holocausto, donde la sangre del sacrificio era derramada. Por sí solo, Sergio, el israelita no tendría cómo recibir el perdón de sus pecados y entrar en la presencia de Dios. No tendría, pero el tabernáculo vino como revelador del proyecto profético de salvación del hombre. En el pasado era la sangre de la víctima aquí, pero proféticamente era la sangre que el Señor Jesús derramaría en la cruz. En el pasado, aquí en el tabernáculo, estaba la sangre de la víctima, que era derramada en el altar del holocausto. Siglos después, vino el Señor Jesús y derramó su sangre en la cruz, y hoy la sangre de Jesús continúa operando para perdón de pecados y para el acceso a la presencia de Dios. Y es exactamente por esta razón que la iglesia fiel reconoce el valor, el poder de la sangre de Jesús, que es su Espíritu Santo, la sangre de la redención que da al hombre la plena comunión con Dios. Y la Biblia, Sergio, como palabra de la vida, cuenta la historia del Verbo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. El Verbo, el Señor Jesús, que se hizo carne para consumar todo el proyecto de salvación de Dios para el hombre. Ya la Biblia como palabra viva, ella va más allá, porque es apta para discernir los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. La Biblia es apta para discernir todas las cosas, pues en ella se encuentra la operación del Espíritu Santo, como vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, qué cosa gloriosa, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así, la palabra viva, y esto es muy glorioso, se torna un instrumento del creyente. ¿Un instrumento del creyente para qué? Para que él ande en la presencia de Dios, tenga comunión, tenga un socorro y pueda inclusive tomar decisiones en su vida. Pueda pautar su caminata. Amén. En la dirección correcta según aquello que es la voluntad de Dios. La dirección del Espíritu Santo. La revelación del Logos de Dios, que es el Señor Jesús, observen, por medio de la palabra viva, transforma el entendimiento del hombre, renueva su vida y lo hace agradable y perfecta, hace que realice la agradable y perfecta voluntad de Dios que debe ser soberana en la vida del hombre. En la verdad, Daniel, al ser transformada por la palabra viva, el hombre pasa a vivir según no más su voluntad, la voluntad de Dios, como nos enseña la Biblia en un texto más, en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús es el Logos de Dios.
Es el misterio que los filósofos no pudieron entender, que los sabios, ni entendidos, no consiguieron discernir, Sergio. Jesús es el misterio que estaba oculto desde la eternidad, pero ha sido revelado como por el Espíritu Santo a todos aquellos que buscan una bendición para su corazón. Como está registrada en Colosenses, capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Gloria a Jesús. Este misterio ha sido manifestado de una forma especial a la iglesia del tiempo del pronto, la iglesia que está lista para subir a las mansiones celestiales. Por esto, no deje de ir al encuentro de la palabra de Dios, del Logos, del Verbo vivo de Dios, que es el Señor Jesús. Él quiere cada día revelarse a su vida. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. Gloria a Jesús. Este segmento, Lecciones del Manaim, tiene su contenido producido a partir de los seminarios y de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. La Escuela Bíblica Dominical se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe viendo el programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que vendrán a continuación. Dejaremos una pregunta que usted puede anotar, sacar una foto o simplemente aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado ahora en la pantalla y la pregunta le será enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. ¿Cómo ha operado en su vida el Verbo de Dios? ¿Qué el Verbo de Dios ha hecho? ¿Cómo? Repitiendo. ¿Cómo ha operado en su vida el Verbo de Dios? Participe enviando su comentario. Enseguida vamos a escuchar un loor. Yo le invito a participar de este loor, de esta alabanza, a cantar junto con nosotros, a experimentar, alabar a Dios. Su alma, su corazón serán bendecidos. La paz, el aliento, todo aquello que tú necesitas para estar, para tener una experiencia con Dios. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Jesús es el Verbo vivo de Dios. No deje de enviar su participación, interactúe con nosotros. La palabra de Dios nos invita para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en cuanto a aquellas personas que tienen alguna necesidad especial, ellas también están incluidas. También tienen derecho de recibir las bendiciones de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Participe ahora del segmento Accesibilidad con la doctora María Amin sobre la oportunidad de todos, aún de personas que tienen dificultades, de conocer la palabra de Dios. La paz del Señor. Nuestro tema de hoy es sobre el alcance de la accesibilidad. Vemos en el texto de Mateo, capítulo 15, versículo 30, el Señor nos habla: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y Él los sanó. Nosotros ya vimos en programas anteriores que el objetivo del trabajo de accesibilidad en la Iglesia Cristiana Maranata y nuestra preocupación es dar accesibilidad, volver accesible la enseñanza de la palabra, ofrecer a estos hermanos la misma oportunidad de aprendizaje de la palabra del Señor. Con esto estamos promoviendo la evangelización y dando la oportunidad de salvación. La salvación solo ocurre por el conocimiento del Señor Jesús, y este conocimiento viene a través de la palabra. Y nosotros tenemos varias deficiencias para entender. Entonces tenemos las deficiencias visual, intelectual, motora, auditiva, la deficiencia múltiple y aquellos que están en el trastorno del espectro autista. Dentro de la deficiencia visual nosotros tenemos aquellos hermanos que tienen baja visión, que pueden ser realmente ciegos, y ellos pueden haber nacido con esa dificultad o haberla adquirido en algún momento de su vida. En la deficiencia intelectual nosotros tenemos la deficiencia intelectual aislada, que solo tiene esa deficiencia, pero también puede estar en comorbilidad o puede estar junto con otros cuadros. En el caso de aquí del trastorno del espectro autista, parálisis cerebral o síndromes genéticos. Dentro de los síndromes genéticos, la deficiencia intelectual más conocida, más común, es el síndrome de Down, que hoy tiene la terminología de T21, que es la trisomía del cromosoma 21. También tenemos la deficiencia motora, que es parálisis cerebral, que tiene varios grados que pueden venir con o sin deficiencia intelectual y pueden venir con o sin la pérdida auditiva y visual. En la deficiencia auditiva nosotros tenemos aquellos que nacen ya con deficiencia auditiva congénita o adquirirla a lo largo de la vida. Puede ser de un solo lado o puede ser de los dos lados de los oídos, puede ser parcial o puede ser total, que ahí ya es sordez total. Tenemos la sordoceguera, que es un cuadro específico separado, donde tenemos la sordez y la ceguera en una misma persona, pero con características específicas y necesidades específicas también. Tenemos también la deficiencia múltiple, que es una condición heterogénea, o sea que eso pasa de una asociación de deficiencias, como ya vimos. Las personas pueden tener una parálisis cerebral y también intelectual. Entonces eso es una deficiencia múltiple, más de una deficiencia en una misma persona. Y tenemos el espectro autista, que nosotros tenemos varios grados por ese compromiso. Puede estar asociado a otras patologías y puede venir con o sin deficiencia intelectual. Pero el alcance de la accesibilidad queda solo en eso, no. Nosotros tenemos también algunos ancianos. En algún momento de su vida, él va a necesitar de algún tipo de accesibilidad. Un sonido más alto, una letra más grande o alguna cosa con el que puede ser beneficiado en esta asistencia. Personas con dificultades de lectura, con problemas de trastorno de aprendizaje, o aquellas personas que no fueron correctamente alfabetizados a lo largo de su vida, o aquellas que tienen atraso de lenguaje o déficit de atención,
o personas con IQ muy alto, personas muy inteligentes, también necesitan algún tipo de trabajo promoviendo la accesibilidad con un enriquecimiento de contenido. Y todo eso permitido ¿por qué? Por la dirección del Señor, por la operación del Espíritu Santo. Entonces, es el Señor que muestra todo aquello que Él quiere que sea hecho en medio de su iglesia. Y es a través de la palabra, a través de la acción del Espíritu Santo, que revela la palabra del Señor para nosotros, que va a ser revelado a estos hermanos. Y con eso ellos van a tener el mismo crecimiento espiritual, van a tener las mismas experiencias con el Señor. Y ese es el objetivo de la accesibilidad. Ustedes vieron que es muy amplio, que solamente deficiencias. La paz del Señor Jesús. Tocar un instrumento y con él alabar al Señor es muy bueno, y muchos niños, intermedios y adolescentes ya probaron esto enviando sus videos, tocando alabanzas, aprendiendo un nuevo instrumento. Ahora, hacer un instrumento que usted va a tocar es una experiencia todavía mejor. Y hoy en el segmento Perfecto Olor, la profesora Janaína nos enseñará a construir un tambor, utilizando cosas simples que todos nosotros tenemos en nuestras casas. La paz del Señor a todos. Y ustedes, queridos estudiantes, ¿ya tienen el material separado? ¿Podemos comenzar? Pero antes vamos a un momento muy esperado, las participaciones. Vamos a ver. Estos son los primos Amanda y Nicolás de Victoria Espíritu Santo. David Páez Vitorino de la iglesia de Mutuá, Río de Janeiro. David Bernabé de Governador Valadares, Minas Gerais. Los primos Laís, David y Mariana, de Vitória da Conquista, Bahía. Enrique Daniel tiene 6 años, de Ponta Grossa, Paraná. David Luis tiene 8 años, de Chapecó, Santa Catarina. Niños e intermedios de la iglesia de San Francisco en São Luís, Maranhão. Guilherme Militao de la iglesia de Vancouver, Canadá. Gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestro tambor. Ya traje listos 3 tamaños. La lata más grande, que está personalizado con el or en las batallas Soy un Vencedor, que es muy bueno para los niños pequeños y para niños con alguna deficiencia, que tenga sus preferencias, entonces ustedes pueden estimular con las figuras. Traje este que no tiene ninguna cinta adhesiva. Yo misma decoré e hice el diseño. Y el más pequeño para un niño más pequeño para que pueda sostenerlo bien. Ahora vamos a comenzar el nuestro.
la lata mediana ya limpia. Y lo que vamos a hacer primero es agarrar un papel, puede ser un papel de regalo, y envolverlo. Y vamos a pegarlo con el pegamento. Ahora vamos a usar el globo para hacer el parche del tambor. Vamos a cortar a esta altura en el medio del globo. Vamos a estirarla mucho y vamos a utilizar la liga elástica para que no se escape. Ahora es el momento que precisamos de la ayuda de los padres. Vamos a hacerlo. Listo. Ahora vamos a pasar una cinta adhesiva para asegurar el globo. O noivo vem buscar a noiva amada, ele vem trair a nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Listo. Ahora nosotros podemos retirar la liga porque ya está bien sostenido. Y no hay problema con esta cinta porque después vamos a tapar esta cinta. Ahora el próximo paso es colocar la cinta de tela en la parte lateral. La cinta tiene más o menos unos 50 centímetros de cada lado. Nosotros vamos a colocar con esta cinta y después va a venir la cinta decorativa. Listo. Ahora vamos a decorar. Voy a utilizar una cinta que diseñé con notas musicales. Puede ser el material que tengan en casa. Pueden ser sus dibujos. Voy a utilizar adhesivos, cintas coloridas y colocar algunos adhesivos. Pueden hacerlo como quieran. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada, ele vem trair a nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Bien, todo listo. Miren qué bonito quedó. Ahora vamos a hacer la baqueta. La bolita de la baqueta puede ser hecha de aluminio, papel de cuaderno o papel toalla. Vamos a cortar el globo para envolver la bolita. Y vamos a utilizar el palito de brocheta o el lápiz de color. Miren, aquí está con lápiz de color.
Pero ahora vamos a hacer con el palito de brocheta y vamos a utilizar papel aluminio. Vamos a hacer la bolita. Com Jesus, naquele grande dia, subirá quem estiver na luz, enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Ahora que ya estamos en este paso, vamos a asegurar la bolita en el palito con la cinta adhesiva. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Enche a candeia e brilha o fogo do Muy bien. También pueden decorar el palito. Ahora vamos a escuchar el sonido del tambor. También pueden tocar el otro lado de la latita con dos sonidos. ¿Vieron qué bonito quedó? ¿Y ustedes ya terminaron? Pero si todavía no terminaron, ahora vamos a parar un rato para ver con atención nuestra clase. Amén. Después ustedes continúan. La paz del Señor a todos y hasta la próxima clase. Sou uma criança feliz, porque tenho Jesus em meu coração. Como prova deste amor tão grande, eu canto ao meu Senhor uma nova canção. Uma canção de amor que expressa minha gratidão, ó querido Salvador, pela grande salvação. Uma canção de amor que expressa minha gratidão, ó querido Salvador, pela grande salvação. Jesus, tu és melhor do que tudo, não existe de mais precioso. Nada pode se comparar a este amor que foi de Deus tão maravilhoso. Uma canção de amor que expressa minha gratidão, ó querido Salvador, pela grande salvação. Uma canção de amor que expressa minha gratidão, ó querido Salvador, pela grande salvação. Ó querido Salvador, pela grande salvação. Desde el inicio de la historia del hombre, la palabra ya apuntaba proféticamente para el Señor Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. La profesora Leticia Lirio nos explicará hoy, en la clase para niños, intermedios y adolescentes, hablando sobre la ofrenda de Abel, un acto de fe. Nosotros saludamos a todos los que nos están viendo y especialmente a los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor. En la clase de hoy veremos cómo la fe viva en nuestros corazones nos lleva a alcanzar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y veremos eso a través de la ofrenda de Abel. Para eso vamos a leer el texto de la palabra de Dios que está proyectado en la diapositiva, que dice así: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios
testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abel era uno de los hijos de Adán y Eva, y su hermano se llamaba Caín. Abel era un pastor de ovejas y Caín, él era labrador de la tierra, era como un agricultor. La palabra nos cuenta que un día cada uno de ellos trajo una ofrenda al Señor. Caín ofreció los frutos de la tierra, en cambio Abel ofreció lo mejor de sus ovejas. Y mirando así rápidamente, parece que las dos ofrendas son muy buenas, ¿verdad? Pero lo que la Biblia nos cuenta es que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, pero sí le agradó la ofrenda de Abel. ¿Y por qué será que eso pasó? Eso pasó porque Abel, al hacer esa ofrenda, se acordó de aquello de que Dios había enseñado a sus padres. Ustedes se acuerdan que allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron la palabra del Señor, el Señor sacrificó un animal, derramando sangre inocente para volver a tener comunión con Adán y Eva. Entonces Abel así se acordó de que el pecado aparta al hombre de Dios, pero la sangre inocente aproxima al hombre a Dios, trae comunión. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque él alcanzó con esa ofrenda algo muy maravilloso: el proyecto de Dios para salvación del hombre, porque esa ofrenda apuntaba para algo que pasaría muchos años después. El Cordero de Dios iría a morir para salvar al hombre del pecado. ¿Y quién era el Cordero de Dios? Era Jesús, como lo anunció Juan el Bautista cuando vio a Jesús aproximarse. Jesús vino al mundo como hombre para morir y derramar su sangre inocente, para así perdonar nuestros pecados y para que tuviésemos acceso a la eternidad. Pero Caín, cuando ofrendó los frutos de la tierra, no se acordó lo que Dios le había enseñado a sus padres. Entonces, a Dios no le agradó su ofrenda. La ofrenda de Caín representa para nosotros que muchos quieren también acercarse a Dios sin valorar el sacrificio de Jesús, sin dar el debido valor al poder de la sangre de Jesús. Y Dios, por su misericordia, dio una oportunidad a Caín de hacerle una ofrenda agradable, pero Caín no quiso hacer eso. ¿Y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con esta clase? Que aun que muchos no valoran la sangre de Jesús derramada, nosotros tenemos que ser como Abel. Abel fue mencionado como uno de los héroes de la fe. El Señor lo llamó a Abel como justo. El testimonio que dio Abel y por la fe es que Abel alcanzó esta bendición. Y nosotros también tenemos que valorar el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas, de clamar a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Si nosotros valoramos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros para darnos acceso a la salvación, también seremos victoriosos como Abel. ¿Y quién nos garantiza eso? Es la palabra de Dios. En Apocalipsis está escrito: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Que nosotros podamos así recibir una enseñanza del Señor y valorar cada día el poder de la sangre de Jesús. Creer en la sangre de Jesús, porque es ella que nos lleva a la eternidad. Que el Señor nos bendiga con su palabra y nos despedimos de todos con la paz del Señor Jesús. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação.
En cada edición del programa Anunciando el Evangelio Eterno, nos ha alegrado los mensajes y participaciones de personas que asisten en todo el Brasil y en el exterior. Nos alegra mucho su audiencia y su participación. Interactúe con nosotros. Apunte la cámara de su celular a este código QR que está en la pantalla. Háblenos sobre los diversos segmentos que más le gustan en este programa. ¿Qué experiencias han tenido con el programa? De sugerencias, será muy bueno saber su opinión. Ahora, yo quiero hablar con usted, que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Usted quiere conocer al Señor, tener una experiencia real con Él, escuchar su voz. Tenemos un canal directo para atenderle. Llame gratuitamente en el Brasil del día y de la noche, 0800-707-3076. Este es un número exclusivo para atender a aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Síganos en el Instagram y en el Facebook y acceda a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y de Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente y navegue por ellas y conozca más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. También puede acompañarnos con la agenda semanal publicados todos los lunes en nuestras redes sociales. En la aplicación de Radio Manaim usted escucha Loores 24 horas al día y puede escuchar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos a las 10 de la mañana en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata por YouTube, usted participa de la Escuela Bíblica Dominical. No puede perderlo. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.